Este, vamos a empezar leyendo el Salmo número 8. Salmo 8. Entonces, si me puedan acompañar a Salmo 8, por favor. Dice, oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. Por boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza, por causa de tus adversarios, para hacer cesar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y el hijo del hombre para que lo cuides. Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles, y lo coronas de gloria y majestad. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies. Ovejas y bueyes, todos ellos, y también las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, cuánto atraviesa las sendas de los mares. Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Vamos a orar. Padre, gracias por este día. Gracias por la oportunidad de reunirnos a pesar de la distancia y poder venir juntos para rendir culto a ti, Señor, en este tiempo. Y pido que bendigas este tiempo de adoración, que podamos exaltar tu nombre como aquí en este salmo vemos que tú eres exaltado. Pido, Señor, que vengamos a ti, ante ti, en reverencia, con amor y con un enfoque sobre tu gloria en este tiempo y tu grandeza. Gracias, Señor. Y te pido esto en tu nombre santo. Amén. Bueno, ahora vamos a empezar con nuestro tiempo de adoración por medio de la música. Am, Vamos a pedir que Eli, creo que Eli está ahí contigo, Max, o está cuidando a Noah ahorita. No escucho nada. Eli está contigo, Max, o está cuidando a Noah. ¿Has subido vos, papi? Bueno, escucho a Mae. Seguro no. Max, ¿me escuchas? Va a salir. Ok, bueno, Max se fue. Bueno, de todos modos, vamos a empezar con nuestro tiempo de música. Eli había pedido que cantemos la canción número 6, am, Solo en Jesús. Y me encanta esta canción por lo que explica del Evangelio. Am, lo explica claramente en historia, pero hecha en canción. Y voy a pedir una vez más y tal vez Max. Max, Eli está contigo para explicarnos un poco por qué escogió la canción 6. Sí, amigo, estamos aquí. Amigos, buenas tardes. Bueno, la canción 6 lo escogí porque habla del Evangelio. Y bueno, me gusta mucho porque estoy
también porque, bueno, en Primera de Corintios 15, Bueno, Eli, estabas un poco entrecortado, pero vamos a cantar y de ahí tal vez después, si puedes explicar de nuevo, vamos a ver si tal vez mejore la conexión. Pero vamos a compartir la canción 6, Vale va a estar compartiendo en la pantalla la canción número 6 para que puedan seguir y cantar con nosotros. Solo en Jesús confiado estoy. Él es la luz y la verdad. Refugio es Él, amparo fiel, firme en angustia tempestad. Cuán alto amor, profunda paz, calma el alma, en ansiedad, consolador es mi Señor, en su amor hoy firme estoy. Solo en Jesús la plenitud del Creador en un bebé que donde amor y rectitud su propio pueblo le entregó. Cuando en la cruz por mí murió, la ira de Dios propició todo pecado, Él cargó por su justicia justo soy. Reposó el cuerpo de mi redentor, lo que derrota padeció. 3 días después resucitó. La gran victoria alcanzó, la maldición de mi
Gracias, Eli. No sé, bueno, están medios entrecortados, entonces no sé. ah, Sí, ya, si ya puedes estamos bien, ya intentar no nos explicar escuchamos. de nuevo por qué escogiste esa canción, se cortó el audio y no pudimos entender muy bien. Sí, no tenemos desde que escogí esta canción porque habla del Evangelio, como dice primera de Corintios 15, del 3 al 4, que también habla del Evangelio, ¿no? Lo que Cristo ha hecho por nosotros. Entonces, si creemos fielmente en esto, podemos vivir con el control de todo, ¿no? Como dice en la canción, que Él es fiel en la tempestad, ¿no? Y nada, solo animarnos a poder seguir compartiendo el Evangelio, ahora más que nunca, que todos necesitamos de Cristo, está muriendo sin poder conocer a Cristo. Nada más, gracias. Gracias a ti, Eli, am, por compartir con nosotros. Ahora vamos a cantar la canción 46, que se titula Vivo estás. Eso la hermana la escogió, pero creo que también estaba teniendo un poco de problema en su conexión. Am, pero ah, un pasaje que me encanta en Juan es cuando Jesús está hablando con los fariseos y dice, am, si hacen caso a mis palabras, mi palabra os hará libre, ¿no? La verdad os hará libre. Y tenemos libertad de nuestro pecado eh, en Cristo Jesús. Muchos piensan que el cristianismo es otra religión más, que tiene sus reglas, sigas las reglas bien y ya, eres salvo. Pero no es así. Lo que enseña la Biblia es que somos liberados y tenemos el poder de decir no al pecado. Somos libres de constantemente estar siguiendo nuestros propios deseos. Y esta canción celebra eso. Entonces, Vale va a compartir en la pantalla la canción. Estaba en mi corazón, pero tu mano me pesca
Bueno, aún no estoy seguro si ha podido conectarse bien, pero de todos modos, gracias a hermana Hilda por escoger esa canción. Am, esta semana vamos a seguir nuestro estudio de Hechos y me gustaría que primero, antes de ir a Hechos, en realidad, que podamos ir a Números, capítulo 11. Números, capítulo 11. Y en Números, bueno, en Hechos 2 vamos a encontrar lo que sucede 10 días después de la ascensión de Cristo. Y este capítulo es un momento muy especial en la Biblia, pero no fue necesariamente algo de sorpresa. Fue algo medio anticipado y anhelado desde mucho tiempo antes y encontramos esa verdad aquí en Números capítulo 11. Entonces me gustaría empezar leyendo Números 11 en versículos 16 y 17. Dicen: Entonces el Señor dijo a Moisés: Reúneme a 70 hombres de los ancianos de Israel, a quienes tú conozcas como los ancianos del pueblo y sus oficiales, y tráelos a la tienda de reunión y que permanezcan allí contigo. Entonces descenderé, hablaré contigo allí, y tomaré del Espíritu que está sobre ti, y lo pondré sobre ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo para que no la lleves tú solo. Moisés era un hombre encargado con liderar todo un pueblo desde Egipto, donde habían recién salido de esclavitud, hasta la tierra prometida de Dios. Pero liderar solito a toda una nación probó ser demasiado para este hombre. Y Moisés había escogido unos jueces al consejo de por el consejo de su suegro en Éxodo, capítulo 18. Y ahora vemos que aún Dios dice: escogen de esos jueces y yo voy a dar a ellos mi espíritu para que puedan cargar la carga de este pueblo con. Y ciertamente vemos unos versículos después que Dios derrama su espíritu sobre los quienes Moisés había escogido, ah, pero dos salen del campamento, perdón, quedan en el campamento profetizando, que es proclamar la palabra, profetizar. Ah, y dice en Números 11, ah, 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 27. Dice: y un joven corrió y avisó a Moisés, diciendo: Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés desde su juventud, y dijo: Moisés, Señor mío, deténlos. Pero Moisés le dijo: ¿tienes celos por causa mía? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta, que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. En Hechos 2 encontramos el cumplimiento de este deseo de Moisés, en que todo el pueblo recibió el poder del Espíritu de Dios. Todo el pueblo de Dios recibe el poder del Espíritu sobre ellos. Y vemos la formación de un pueblo que comparte juntos la carga del ministerio que Cristo ha entregado a la iglesia. Vamos a orar. Padre, pido que antes de meternos a este texto, este capítulo hermoso que muestra la obra del Dios Trino, Señor, que puedas quitar mis deseos, mis palabras de mí y hablar simplemente por medio de mí, Señor. Señor, pido que yo pueda profetizar en el sentido de proclamar fielmente tu palabra conforme a tu voluntad. Y pido, Señor, que yo puedo
ser fiel a lo que tú enseñaste por medio de, ah, de tu escritura aquí hace 2000 años, Señor. Gracias por este tiempo juntos y pido que hoy día seamos fortalecidos en ser un pueblo como el pueblo que vamos a encontrar aquí en Hechos 2. Gracias y pido esto en tu nombre santo. Amén. Bueno, sin más preámbulo, me gustaría que vayamos a Hechos capítulo 2 y que leamos la palabra santa del Señor. Hechos capítulo 2, empezamos en versículo 1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Y estaban asombrados y se maravillaban, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, es decir, convertidos al judaísmo, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les declaró, varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras. Porque estos no están borrachos, como vosotros suponéis, pues apenas es la hora tercera del día, que son las 9 de la mañana. Sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y aun sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días y profetizarán. Y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis, a quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Porque David dice de él, veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aun hasta mi carne descansará en esperanza. Pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos,
Del patriarca David os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. El Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Ahora, este capítulo es riquísimo. Tiene un montón de cosas que podríamos estudiar a muy profundidad, pero quiero que captemos el panorama, ¿okay? Desde lejos, que podemos ver las cosas. Y para entender lo que sucedió en el día de Pentecostés, lo que pasaba es que judíos llegaban de todas partes del mundo para esta fiesta de la cosecha. Pentecostés se llamaba. Y están sorprendidos y hasta confundidos a lo que está sucediendo. Y leyendo este pasaje puede parecer que fue una escena caótica, ¿no? Con lenguas de fuego y viento y hablan en lenguas extranjeras y profetizan, que es proclaman las maravillas de Dios. Y aunque creo que podríamos decir que es una escena curiosa o una escena impactante, no era un caos tanto como un momento poderoso, porque de todos modos había suficiente calma que Pedro pudo predicar claramente y aprovechar la atención de las personas confundidas, y predicó sobre lo que acabó de suceder, ¿no? Y podríamos estudiar solamente a su prédica bastante, pero no tenemos tiempo y quiero coger un panorama, como dije, de la importancia de este momento. Pedro describe, sí, lo que está sucediendo y comparte sobre las buenas nuevas de Jesucristo. Pedro hace una prédica expositiva, es decir, usando la palabra misma, y usa sentido, usa lógica, usa razón, y usa el mismísimo poder de la palabra. Y todo predicador puede ver a esta prédica de Pedro como un bosquejo de cómo debemos predicar. Yo espero que estoy predicando en esa escuela también hoy día. Y él dijo en versículo 33 que Jesús,
ahora resucitado, ascendido al cielo y entronizado, ha mandado el Espíritu de Dios sobre los que han invocado su nombre como su Señor. Y al final, Pedro explica que somos pecadores con la necesidad de un Salvador para salvarnos de la ira de Dios. Y seremos salvos y perdonados por nuestro pecado si pedimos perdón, porque Cristo es ese Salvador y es fiel a perdonarnos. Eso dicho, después de ese resumen pequeño de su prédica, quiero enfocarme en lo que explica Pedro que está sucediendo en ese momento mismo, ¿no? Cuando ellos dicen, ¿qué está pasando? ¿Qué quiere decir eso? Y otros dicen, están borrachos. Y Pedro aclara y explica qué pasa, ¿no? Y explica qué tiene que ver con Jesús y con el Evangelio, es decir, las buenas noticias de salvación por medio de él. Y Pedro explica que está sucediendo es que hay un derramamiento del Espíritu Santo que cumple la profecía de un profeta del Antiguo Testamento, Joel. Se llamaba ese profeta. Y él cita a él en versículo 17, dice, y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ahora, debemos preguntarnos, si tal vez ellos habrían preguntado también, ¿últimos días de qué? Ahora, bueno, el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia es un punto crítico en marcar una transición del antiguo a lo nuevo, de lo antiguo a lo nuevo. Y estaban en los últimos días de un antiguo pacto, de la antigua nación, de los antiguos tiempos, porque con Cristo llegó un nuevo reino, el reino de los cielos, un nuevo pacto, un pacto que digamos es un pacto de gracia en que Jesús dice, yo te perdono. Y llegaron nuevos tiempos. Y ahora estaban en los últimos días en los cuales Dios iba a mostrar su favor a los judíos como su pueblo escogido, porque ahora sería la iglesia su pueblo escogido. Y Pedro toca ese tema. Porque para el judío, pensar que habría un mejor rey que David, que era el mejor rey de toda la historia de los judíos, era una locura. Pero Pedro deja claro que el reino de David llegó a su fin y cumplió su propósito de traernos el Señor y Rey verdadero en Jesucristo, para que todo aquel que invoque el nombre del Señor sería salvo de la ira que merecemos por nuestro pecado. Entonces, ven la importancia de ese día, es transicionar del mundo judío a la iglesia. Dios empodera un nuevo pueblo, podríamos decir. Y no simplemente el día que nació la iglesia, lo que es. O sea, fijamos la fecha de cumpleaños de la iglesia en ese día. Pero fue el día que Moisés había anhelado tantos años antes, cuando dice, ojalá que todo el pueblo pueda recibir el Espíritu. Y fue el día en que Dios hizo el agua del antiguo pueblo en vino del nuevo pueblo. Y a diferencia del antiguo reino del rey David, un rey muerto y enterrado, que afirma Pedro aquí, había un nuevo reino del rey Jesús, que jamás va a abdicar su trono o dejarlo vacío. Entonces el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, es un día de celebración de lo nuevo. Y tal vez estoy estirándome mucho, pero yo creo que el hecho que el derramamiento pleno del Espíritu de Dios sobre el pueblo de Dios, que el hecho que tomó lugar en ese día, no fue casualidad. Pentecostés era
un día que tomó lugar 50 días después de la Pascua, que es la fiesta en cual murió Jesús, que era una fiesta de sacrificar un cordero y, y pedir perdón por tu hogar. Pero Pentecostés, 50 días después, era la fiesta de la cosecha de la primavera. De la primavera. Y muy parecido a Cusco, en Israel en ese entonces había dos cosechas durante el año. Uno que se celebraba en la primavera, en la fiesta de Pentecostés, y la otra en el otoño, en la fiesta de Tabernáculos. Y servía como un tipo de acción de gracias para agradecer y celebrar la provisión de Dios en la cosecha. Ahora, en capítulo 1 vimos que Jesús iba a mandar el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser testigos de lo que Cristo cumplió en su ministerio y para que prediquen el arrepentimiento y el perdón de pecados por Jesús, ¿no? En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. ¿Y qué? Y me seréis testigos, ¿no? Ahora, cuando leí eso y leí sobre Pentecostés, me hizo pensar de un episodio entre Cristo y sus discípulos en Juan capítulo 4. Vamos a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 35. Vamos a leer desde la segunda parte del versículo 35. Y Jesús está hablando a sus discípulos. Dice, he aquí, yo os digo, alzad vuestros ojos y ved los campos que ya están blancos para la siega. Ya el segador recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se regocije juntamente con el que siega. Porque en este caso el dicho es verdadero. Uno es el que siembra y otro el que siega. Yo os envié a segar lo que no habéis trabajado, otros han trabajado, y vosotros habéis entrado en su labor. Pentecostés, la fiesta de la cosecha, ¿okay? Es el día en que Dios empoderó a su pueblo escogido, para cosechar lo que no había sembrado. Y una gran muestra de la obra trina de Dios, es decir, una obra de toda la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pentecostés no sirvió en este momento únicamente como la celebración de la cosecha física para estos discípulos, que son 120. Era la celebración del cumplimiento del plan que Dios ordenó, el plan que Jesús cumplió, el plan que el Espíritu iba a aplicar en su pueblo. ¿Ves cómo toda la Trinidad está involucrada ahí? Cristo murió y fue resucitado para salvar un pueblo escogido por Dios de la ira de Dios. Pero siendo salvo del infierno, ahora ese pueblo tuvo que ser empoderado y santificado para exaltar a su Salvador. En otras palabras, lo que el Padre y el Hijo sembraron en escoger y salvar el pueblo del reino de los cielos, el Espíritu Santo vino para cosechar, en levantar, crecer y santificar al pueblo para garantizar su salvación por la eternidad y dar testimonio de esa salvación. Ahora, ¿por qué el bautismo del Espíritu para ellos es tan extraordinario? Con lenguas extranjeras, con profecía o la proclamación de la palabra de Dios, de las maravillas de Dios, con fuego y viento, pero con nosotros no. Bueno, vamos a ver en solamente dos otras ocasiones aquí en Hechos,
un derramamiento de esta clase, un derramamiento demostrable del Espíritu. Y fue para confirmar a los mismísimos apóstoles el cumplimiento de lo que dijo Jesús en Hechos 1:8, que serán testigos. Y veremos que habrá un derramamiento de confirmación sobre un grupo de samaritanos y otro grupo de gentiles o extranjeros, no judíos, no extranjeros. Y mira lo que había dicho en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, donde están actualmente los discípulos, en todo Judea y Samaria, segundo derramamiento, y hasta los confines de la tierra, o sea, hacia los extranjeros. Para la iglesia recién nacida, este derramamiento, este bautizo del Espíritu Santo de esta clase, sucedió para mostrar que ciertamente el Espíritu había sido dado en todo su poder y a todo el que cree, no solamente a los judíos, porque aquí todos los primeros discípulos son judíos. Pero hoy no necesitamos esas confirmaciones. No necesitamos una muestra externa que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. Los apóstoles vieron la confirmación que el Espíritu ciertamente va a obrar en quien quiera y registraron aquí que el Espíritu obra sin reservaciones. Y nosotros no necesitamos más testimonio que la palabra santa de Dios. Pero si quieres muestra del poder del Espíritu Santo en nosotros hoy en día, tenemos 2000 años de historia de la iglesia para ver que ciertamente la iglesia sí es empoderada por el Espíritu de Dios, para que la puerta del Hades no prevalezca contra ella. ¿No? En 2000 años la iglesia ha sido derrotada, erradicada de la tierra. No, y nunca será. ¿No? Porque el día que el Espíritu vino sobre la iglesia en Pentecostés, fue la confirmación del poder que llenaría la iglesia por siempre y no necesita una renovación de poder. Es simplemente ahora para nosotros hora de gozar de la cosecha del pueblo de Dios. No lo busquen, pero en Efesios capítulo 4, Pablo nos enseña que somos un solo cuerpo y un solo espíritu y que hemos sido bautizados en un solo bautismo. Y es decir, que somos empoderados con el Espíritu como los discípulos aquí. ¿Para qué? Para cumplir la misma misión, ¿no? Y ser un pueblo lleno del Espíritu, un pueblo lleno del Espíritu y un pueblo de sacerdotes que ministran unos a los otros como vemos aquí en Hechos. Ahora, menciono eso. Una iglesia llena del Espíritu, un pueblo lleno del Espíritu, un pueblo de sacerdotes. Entonces, ¿cómo es un pueblo de sacerdotes? ¿Cómo es un pueblo lleno del Espíritu? Y bueno, vemos a ellos y veremos que la iglesia, muy recién llena del Espíritu, desde el principio hacían 4 cosas con su nuevo poder. Y son las mismas cosas que nosotros debemos hacer. Mira lo que dice en versículo 42. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Okay. Quiero repasar sobre estas 4 cosas. Entonces, si tienen sus cuadernos, por favor, les animo que puedan anotar estas cosas. Okay. La primera cosa que hace una iglesia llena del Espíritu es dedicarse a las enseñanzas de los apóstoles. La palabra en latín por enseñanza es dogma y es la raíz de nuestra palabra en español doctrina. Y hoy en día en la iglesia muchos tienen temor de esa palabra. Muchos en la iglesia prefieren sentir el Espíritu
que aprender de la Biblia. Y una vez alguien me dijo que enfatizar doctrina de la palabra puede ser bueno para mí, porque yo soy estadounidense, pero en Latinoamérica, Mateo, la gente quiere sentir la emoción del Espíritu. Ahora, el problema es que si queremos sentir la emoción del Espíritu, sinceramente yo no sé si estoy sintiendo el Espíritu o si el ceviche del almuerzo me ha quedado mal, ¿no? No puedo confiar en lo que siento, ¿no? Y desde la primera prédica de la iglesia que encontramos aquí, predicada por Pedro, vemos que el predicador no deja su cerebro en la puerta. Pedro usa enseñanza y razón directamente de la palabra para enseñar lo que él sabía de verdad. No intentando conmover a la gente o jalar sus emociones o culparles. Él en este momento es más cuerdo que nunca. Y si ellos responden compungidos de corazón, es porque el Espíritu y las palabras de la verdad les conmovieron, no porque él estaba intentando echar culpa, simplemente dijo una verdad. Y no es que él habló sin pasión, ¿no? Pero dejó que la fuerza del Espíritu y la fuerza de la palabra haga toda la presentación del Evangelio. Por supuesto, la santidad y la gloria de Dios nos va a conmover, pero el gozo de Cristo o la convicción de ser pecador nace de entender el Evangelio, no sentirlo. Y debemos dedicarnos a las enseñanzas de la palabra y no a invocar la emoción de la gente. La segunda cosa que vemos en una iglesia llena del Espíritu Santo es que se dedica a la comunión o a la comunidad. La vida cristiana no se ejerce solito. Fuimos salvos como pueblo, empoderados como pueblo y debemos compartir la vida como pueblo. En este pasaje vemos que la iglesia fue notable por su generosidad en alcanzar las necesidades de todos y compartir todo. Ahora, esto no es por obligación comunista, no es porque los apóstoles mandaron a ellos compartir, sino por el amor en sus corazones. Este pasaje no nos sirve para hacer algo didáctico, o sea, el punto no es enseñarnos como, bueno, entonces la iglesia debe destruir sus bienes, ¿no? El concepto de capitalismo, socialismo, todas esas cosas ni existía en el día de Jesús. Entonces, mejor no aplicamos de esa manera. Pero lo que sí podemos ver es que tenían un corazón dador. Y la iglesia muchas veces podemos ser tacaños. Entonces debemos ver eso como un desafío de realmente cómo es ser generoso. No es dar por obligación, sino por amor a mi hermano, antes de que pida, ¿no? Y no sé de ustedes, pero para mí los momentos en cuales crezco más cercano con mis hermanos es cuando salimos a comer juntos y simplemente vivimos juntos, sufrimos juntos, celebramos juntos. La adoración y enseñanza tienen su tiempo. Y la comunión no toma lugar en el culto, toma lugar afuera, en la vida cotidiana. Pero hay un tiempo por culto y esa es la tercera cosa a que se dedicaban. Partir el pan juntos. Ahora en Hechos vamos a ver que partir el pan juntos a veces se refiere a la comunión justo de esa comunidad. Pero aquí parece que se refiere a tomar la Santa Cena juntos, que es decir, adorar juntos y celebrar a Cristo juntos. La iglesia adora a Dios como un pueblo. Y no vale que yo me aíslo de la iglesia y adoro en mi vida personal. No. Así no funciona ser parte del pueblo. Ellos entendían que eran parte de un pueblo de sacerdotes y rendían culto juntos. La cuarta cosa que vemos
en la iglesia llena del Espíritu, aquí es que se dedicaban a la oración. Y yo creo que hoy en día muchos faltamos una apreciación de orar juntos. Sí, es muy importante orar solo, muy, muy, muy importante. Pero a veces cuando digamos a alguien, vamos a estar orando por tal cosa u otra, realmente no estamos captando que la oración fue central a la vida espiritual de Jesús y desde aún el primer capítulo de Hechos para la iglesia. Es porque aunque es muy importante orar solo, juntos cuando oramos nos humillamos juntos ante la soberanía de Dios, ante nuestro Rey. Y volvemos un pueblo que se postra ante Él en todo, no solamente postrado ante enseñanzas o su poder. Reconocemos que, a fin de cuentas, cuando oramos juntos, que Él tiene control de todo. Y si estamos orando juntos, vamos a poder recordarnos unos a otros, fijarnos en Jesús y no en nuestros propios problemas y propias fuerzas, sino depender sobre Él como pueblo. Mira, la iglesia aquí nace y fue caracterizada por su gozo en el Evangelio, o sea, que gozaban en ser salvos y también gozaban de participar en proclamar la palabra. Y vemos el corazón comunitario de este pueblo, que voluntariamente alcanzaron las necesidades de sus hermanos con alegría. Hoy en día podríamos decir que la iglesia tiene un corazón de alcanzar necesidades sin que alguien pida. La iglesia enseña, tiene comunión, adora y ora como un pueblo unido. Eso debemos considerar cuando pensamos en la iglesia, ¿no? En Hechos 2 vemos una comunidad unida, vibrante, dedicada, totalmente metidos en las vidas del otro. Y no diciendo, por favor, es un asunto personal. No, eso no fue la actitud. Somos en esto juntos. Estamos en esto juntos. Y esa es la imagen de cómo debemos manifestar nuestra salvación y santidad comunitaria. Como los ancianos en números compartieron una carga demasiado pesada por Moisés con Moisés, aquí vemos que en la iglesia mi problema debe ser tu problema y que tu problema es mi problema. Y si estamos tratando la iglesia como un club social, una obligación semanal o algo en que simplemente participo, pero no vemos la iglesia como una cultura propia y un estilo de vida, entonces estamos negando el poder de lo que sucedió en Pentecostés. Estamos negando el poder del mismísimo Espíritu Santo. ¿Quién es Dios? Espero que podamos ver que la iglesia es parte de nuestra identidad fundamental como cristianos. Y en ese sentido, espero que todos podamos ser pentecostales, ¿no? No en el sentido de pensar que necesitamos repetir lo que sucede aquí en el día de Pentecostés. Porque no, eso fue una vez para siempre. Se derramó, se mostró para comprobar que ciertamente fue derramado, pero nosotros ya confiamos que fue derramado. Pero sí espero que podamos ser pentecostales en el sentido de ser una comunidad salva por gracia, con el propósito de ser santificado juntos y cosechar juntos el fruto de la salvación. Si no ves la iglesia como tu pueblo, no has entendido para qué fuiste salvo. Fuimos salvos del infierno, pero para ser testigos santos de nuestro gran Rey eterno, el nuevo Rey.
Piensa en cómo reaccionan los peruanos cuando los se encuentran en el extranjero. No es causa de fiesta. Mira, en las noticias aquí, cuando hay un estudiante peruano que asiste a Harvard, ¿no? En los Estados Unidos, o trabaja en la NASA, algo así, está en toda la noticia, mira lo que han logrado los peruanos. Es un peruano que vive en otro país haciendo otra cosa que no tiene que ver con Perú, pero igual celebramos y igual está en las noticias. ¿Por qué? Porque se identifica. Tenemos una misma identidad, una peruanidad, digamos, ¿no? Pero entre cristianos debe ser mucho más, porque nosotros compartimos una identidad eterna en Cristo. Y esa nación nunca será conquistada. Si no ves la iglesia como tu comunidad, te invito a arrepentirte y confesar que Jesús es tu Rey. Y te ha regalado no solamente la salvación del infierno y no únicamente la vida eterna, sino te ha dado su reino. ¿Estás viviendo como ciudadano? ¿O quieres los beneficios del rey sin someterte a su gobernar por medio de su iglesia que ha empoderado? Ser salvo es ser parte del reino. Y es hora que vivamos como si fuéramos parte de esa comunidad invencible. Vamos a orar. Padre, gracias por cumplir tu obra trina en tu iglesia, Señor. Desde antes de la fundación del mundo, escogiste a tu pueblo. En Cristo salvaste a tu pueblo, en el Espíritu Santo, por medio de Él, has empoderado a tu pueblo para que ni la muerte puede prevalecer ante ella, ante tu iglesia. Gracias por escogernos y empoderarnos para que seamos testigos de tu reino y para que podamos edificar a tu reino hasta que seamos gobernados personalmente por ti entre aquello. Gracias, Señor. Amén. Ahora me gustaría invitarles que si tienen algún comentario o alguna pregunta. Canchita parece que tiene varias preguntas y o comentarios y o quejas. No logra discernir sus ladrillos. Pero bueno, vamos a ir a los micros. Así si alguien tiene una pregunta o comentario pueden hacerlo, por favor. Ahora ustedes quitan su micrófono si quieren hablar. Vamos a discutir. Nadie tiene ninguna pregunta o comentario. Si no, entonces les voy a hacer examen. Ya. A ver, vamos a ver quiénes estaban prestando atención. Quiénes estaban dedicándose a la palabra. A ver, ¿tiene una pregunta? Creo.
Mateo, Sí. este, acá dice, no, es el día de Pentecostés nació la iglesia. Y, o sea, ¿se formó solo una iglesia o es que en todos sitios se formaron, nacieron iglesias? Ah, decimos que nació la iglesia ese día porque es el día en que Dios mandó el Espíritu Santo para empoderar la iglesia universal. Entonces no se refiere a como la iglesia de o la iglesia de tal, no sé, la iglesia zona insegura, no sé. Se refiere a toda la iglesia, como todos los santos, como comunidad. Ay, ay, Sí. A ver, creo que ay. ahí tenían un comentario, este, de el Galaxy J6 más que está señalando. Hay que prender su. Ahí está, ahí está. La mamá de Katy. Ah, buenas. Mamá Mateo. Ok, no había reconocido. Buenas noches, señora. Dora. Se llama Dora. Señora Dore, sí, habíamos conocido, pero no le reconocí, ¿Cómo por el video. está? ¿Qué tal? Bien, ¿qué ¿Cómo tal? está? Estoy Bien, bien. escuchando, todo estoy escuchando, gracias. Qué bueno, eso me alegra mucho. Y muchas gracias. Sí, he escuchado toda la Biblia. Gracias. No, gracias por estar, me alegra mucho que te hayas podido juntar. De igual manera, yo también seguiré escuchando. Desde Santa Teresa, Mateo. Sí, mami. Wow, wow, desde lejos. Sí, soy la mamá de Katy. Sí, Sí, mamita. Sí. wow, Mi qué amor. bueno que has podido conectar, señora Dora. Sí, sí, lo logré, gracias, Dios. Ya, mamita. Ya. Entonces a ver, les quiero preguntar unas cosas para ver si han podido seguir. Este, este, a ver, Félix, ¿estás ahí, Félix? Veo tu nombre, pero no sé si solo estás intentando engañarnos. A ver, tienes que quitar tu micrófono. No sé si vas a poder. Sé que... Ahí Hola, está. hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Félix? Bien, Mateo, gracias. Ahí en casa con mi esposa, ahí participando en la iglesia. Eso me alegra mucho. Qué bueno. Bueno, Félix, te voy a preguntar por qué lo que sucede aquí en Hechos 2 es importante. ¿Por qué ese derramamiento del Espíritu Santo fue tan importante? Bueno, para mí creo que después que Jesús murió y, y mediante el Espíritu Santo ha dado el poder a todas las personas que creían en Él, ¿no? O que viven en nosotros. Exacto, sí. No, nos empoderó a todos que hemos Sí. confesado a Él. ¿Perdón? Sí, eso decía Mateo, que se empoderó, o sea, está en nosotros, en cada uno de nosotros está el Espíritu Santo, ¿no? Exacto. Sí. Y Carlos, am,
sería necesario, digamos hoy en día, ¿no? Sería necesario, Carlos, que hay muestras externas de ese derramamiento del Espíritu Santo, como fue aquí en Hechos 2. Es eso de profetizar y hablar en lenguas extranjeras y así. Mm, no, en realidad no, pero porque Dios ya se manifestó en ese tiempo, el Espíritu Santo, pero ahora creo que lo que nosotros deberíamos hacer es predicar y que los frutos del Espíritu se vean en nuestro ser, ¿no? Ser luz para el mundo. Sí, sí, exacto. Sí, ¿no? Entonces nosotros no necesitamos que el Espíritu verifica básicamente lo que estamos proclamando en la Biblia. Ya fue verificado, ¿no? Y su derramamiento es duradero, ¿no? Es como con la resurrección. No necesitamos que se repite la resurrección para mostrarnos, ¿no? Fue registrado, hay testigos, punto. Confiamos en eso, ¿no? Y con el derramamiento del Espíritu Santo sabemos ciertamente que está aquí con nosotros y confiamos en eso, ¿no? Y podemos ver por 2000 años que ha cumplido su obra, ¿no? Está cumpliendo su obra por medio de la iglesia, ¿no? No. Ya, entonces, no sé si alguien tendría un comentario o una pregunta más antes de pasar a nuestro tiempo de adoración y oración al final. Creo que Michelle está acercando para quitar su silencio. Lo voy a quitar y ahora sí puede. A ver, quítalo ahora. Sí, ahora sí. Ok. Mateo, Sí. perdona, estamos acá con toda la familia. Un poco. Bien, cuando habla sobre. Ajá. Bueno, es cierto en el 38 que habla, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Los dones del Espíritu Santo se reciben una vez bautizados o es antes que Dios da? Es cuando el Espíritu Santo nos lleva a arrepentirnos de nuestro pecado. A partir de ese momento nos está dando dones. Ahora, siempre en Hechos, y vamos a verlo varias veces aquí, la salvación y el bautizo están muy, muy ligados. No tiene que ser bautizado una persona para ser salvo, pero era tan entendido en ese entonces que si yo he confesado a Jesús por Señor, la primera cosa que voy a hacer es bautizarme, porque es hacer eso público, declarar eso, ¿no? Entonces fue siempre seguido casi inmediatamente después de su confesión en ese entonces, ¿no? Y entonces el bautizo no es cuando recibimos los dones, es cuando el Espíritu ya ha obrado en nuestro corazón para que seamos salvos. Cuando somos salvos es el mismo momento que somos bautizados con dones, pero el Espíritu decide qué dones son. Puede ser, bueno, hay varios dones, ¿no? Pero no está ligado al bautizo en sí, sino en ese entonces el bautizo fue tan inmediato que fue la declaración de fe, ¿no? Sí, perfecto, Mateo. Hay otro detalle más que quiero resaltar, es cuando hay la conversión. Cuando Pedro ahí se pone a predicar y toda la cantidad que se convierte es increíble, ¿no? Se dice unas 3000 personas.
Y consideremos que los niños y las mujeres no eran contados antiguamente, ¿verdad? 41. Bueno, sí, niños y mujeres típicamente eran contados cuando multiplica, se refieres a cuando multiplica los panes, ¿no? No, acá en el 41, Sí, así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. sí, sí, Se sí. ve cómo la iglesia comienza a crecer, ¿no? De una manera grande. Y Pero aquí en Hechos no está especificando hombres, solo dice almas. Cuando los evangelios nos cuentan sobre la multiplicación de panes, dice muy específicamente, hubo 5.000 hombres, ¿no? Que se sentaron los 5.000, que eran hombres. Entonces por eso sabemos que había más personas que 5.000. Pero aquí no nos da ninguna indicación así. Y antiguamente sí consideraban niños y mujeres, por ejemplo, en el censo. Por eso María, tanto como José, tenía que volver a Belén para el censo que hacían. Y eso ayudó a llegar que Jesús cumplió profecía de nacer en Belén. Am, eh, entonces aquí podemos tomarlo como fueron 3.000. Pero igual 3.000 en un día por una prédica es bastante impresionante. Y sí dice en versículo 47 que el Señor añadía cada día el número de ellos los que iban siendo salvos. Ujú. Y cuando la iglesia justamente fue dispersada de ahí de Jerusalén, son justamente estos creyentes quienes van a llegar a diferentes provincias, ¿no? Aún más antes de que llegara Pablo, porque había grupos de cristianos, ¿verdad? Sí, estos son los primeros cristianos. Sí. Ujú. Sí, amigo, eso nomás que quería que me aclares sobre la cantidad y sobre el don que te había preguntado. Sí, sí, está bien. Am, por ejemplo, en capítulo 1 menciona a las mujeres como parte de su conteo, de los 120. Entonces, probablemente Lucas, menos que cuando hace una distinción, como en su evangelio, ah, si dice almas, puede ser almas niño, niña, mujer, viejo, cualquier, de todas las edades, de todos los, bueno, todos los géneros, solo hay dos, de varones y mujeres y todos, ¿no? Am, sí. Mm, también. ¿Alguien más quiere preguntar? Micrófonos abiertos. Sí, es todo, amigo. Eso es todo respecto a la pregunta. Gracias. Ok, está bien. Vamos ahora entonces ahora Jackson va a compartir con nosotros sobre el dar y de ahí vamos a cantar y, am, y Cristina nos va a ayudar orando am, por que seamos una iglesia misionera. Entonces, Jackson. Gracias, Pastor Mateo. Hermanos, si podemos, por favor, ir en nuestras Biblias a 2 Corintios 9, desde el versículo 6 al versículo 8. Y vamos al ver que aquí el apóstol Pablo nos está dando justamente la palabra al respecto de la ofrenda, ¿no? Del dar. Y dice lo siguiente: por esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de la gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que,
teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Algo que es hermoso a ver es que Dios no se olvida de nosotros, ¿no? Él, primeramente, Él dio su vida, dio todo para nosotros, para nuestra salvación, por gracia, no por un mérito que teníamos y tenía que pagar, no, fue por gracia, éramos pecadores y Él lo dio todo. Ahora, con ese mismo amor de ejemplo que dio, nos está mencionando también Pablo de que así cada uno para el corazón, ¿no? No, como tienes un, un creyente que da con amor, ¿no? Y él mismo se encarga de darnos todos los días los alimentos, el cuidado, la salud, y por eso es que menciona el versículo 8, ¿no? Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, al fin de que tengan lo suficiente, ¿no? Siempre, todas las cosas. Y de esa manera puedan también abundar, así como Dios nos va dando, también podamos abundar también para toda buena obra. La mejor obra que podemos hacer es el de dar para contribuir a la expansión del Evangelio, ¿no? Y eso es justamente lo que representan las ofrendas ahora. Nosotros podemos usar ese dar para poder expandir el Evangelio, llevar el Evangelio a más personas. Esos recursos son los que nosotros necesitamos, ¿no? Con esos podemos hacer que la iglesia crezca para la gloria del Señor, ¿no? Entonces, si tienen ustedes también el deseo de dar, pueden contactarse, por favor, con alguno de los líderes de San Segura o con Valecita, mejor que es la encargada, ¿no? Directamente para poder entregar las ofrendas. Bueno, eso sería todo, Pastor. Gracias, Jackson. Entonces, vamos a cantar una canción antes de orar para terminar. Vamos a cantar la canción número 5, Fuente de la Vida Eterna. Jesús describió el Espíritu Santo como una fuente de agua que brotaría en los quienes vengan a Él, los sedientos que vengan a Él. Y en Hechos 2 vemos el cumplimiento de ese poder, de ese santificar y de eso obrar en el pueblo para hacer el pueblo como su Salvador. Entonces me gustaría que podamos cantar esta canción juntos. Y vamos a estar compartiendo en la pantalla la canción. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu
tierna y de toda bendición. Ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. Amén. Ahora Cristina nos va a ayudar con nuestra oración misionera. ¿Se me escucha? Sí. Ya. Gracias, Señor Padre. Padre amado, gracias por esta tarde, Señor, porque nos muestras día a día tu palabra. Gracias porque pones en nuestros corazones el querer aprender un poco más de ti día a día, Señor. Yo te pido esta tarde, Dios Santo, que puedas permitir que pueda haber misioneros jóvenes o familias jóvenes, Señor, familias que puedan ir en misiones a diferentes países, ciudades del Perú, Señor, de la Iglesia Zona Segura, para mostrar tu palabra, Señor, para evangelizar, para mostrar ese amor que tú tienes para nosotros. No hay circunstancia ni hecho, Señor, que nos puedan apartar de ti. El que te conoce, Señor, sabe cuán felices solo teniendo tu amor nada más, Señor. Yo te pido porque puedas permitir, ya sea económicamente, Señor, puedas solventar a estos jóvenes o familias, Señor, que se genere para misiones a diferentes países, Señor. La Iglesia Zona Segura quiere crecer, mostrar tu amor, Señor, a diferentes personas que no conocen aún tu palabra, evangelizar, cantar el Evangelio, Señor, que tú estás pronto por venir, Señor. En tu nombre esta tarde nos despedimos, Señor. Amén. Amén. Amén.